Y para cerrar el programa de hoy tenemos un tremendo invitado, pues vamos a hablar incluso de un tema que está en la noticia, que está muy coyuntural. Vamos a recibir al doctor Raúl Ríos en el Ley. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, hola Julio, bien, gracias. Bien, pues medicina regenerativa, doctor, actualidad médica, y hay una noticia que nos ha impresionado, el Exacto. tratamiento con células madre del VIH. Y Sí. que ha empezado a salir en distintos medios. Cuéntenos. Sí, bueno, primero te quería comentar que cada día nos están viendo más. Hoy día en la mañana fui a tomarme unos exámenes a un centro médico y la persona que me recibió dice, oye, usted es el doctor que sale con Julio César. Bueno, a Ahí ti está. te conocía en realidad, no a mí. Eso me hizo. Pero mándele muchos saludos, me dijo doctor. Así que le dije, no, perfecto, hoy día estoy en el Muchas programa con gracias, él y te traigo sus saludos de él. Bueno, sí, esta es una noticia súper interesante, salió recién hace unos pocos días, la semana pasada, en realidad del cuarto paciente, en este caso una mujer, que se curó con el uso de células madre. Y lo interesante de esto es que es una paciente que hace 5 años recibió un tratamiento con células madre, y en este caso son células madres mesenquimales, las mismas que utilizo yo en los tratamientos, desde cordón umbilical. Porque los 4 casos anteriores que se llamaban el paciente de Berlín, el de Düsseldorf y los otros 3 casos anteriores, eran pacientes que tenían VIH también, pero además tenían leucemia. Entonces, en el tratamiento de la leucemia se utilizaron células madres hematopoyéticas, que son las que normalmente se utilizan en ese tipo de cáncer, y los pacientes se recuperaron del VIH. Pero lo interesante de esta paciente, digamos, es que se usaron el otro tipo de células madres, las que yo utilizo, las mesenquimales, y que además esta paciente ya lleva más de 2 años sin tratamiento contra el VIH, cosa que en los otros casos no se habían atrevido a hacer. Así que es una noticia fabulosa, como siempre, esto de las células madres. ¿Y cómo actúan ahí las células madre, disculpe? ¿Cómo las obtuvieron? ¿Cómo actúan ahí en el VIH? Bueno, fundamentalmente son inmunomoduladoras. Dentro Claro. de las funciones que yo he comentado varias veces, siempre la idea que se tiene es el efecto regenerador, que regenera los tejidos, por ejemplo, si tenemos el corazón dañado o el hígado. Pero en realidad yo he visto que probablemente la función más importante de las células madres son esta función que tienen de ser inmunomoduladoras, se regulan el sistema inmune y hacen en este caso que desaparezca el VIH es precisamente una el enfermedad del VIH, sistema digamos, inmune. por estímulo del sistema inmune fundamentalmente. Claro, Eso es lo claro. interesante. ¿Y cómo fue el tratamiento? ¿Se le ingresaron células madre? Claro, se le hicieron hizo transfusiones? ¿Cómo? se le hizo un trasplante, se llama trasplante de médula. ¿Ya? O sea, en el caso del trasplante de médula es lo típico que conocemos hace más de 50 años ya, con el uso de células madres hematopoyéticas, esas derivadas de la sangre, precisamente para tratar leucemia, linfoma. Pero esas células, si bien son excelentes células, tienen un grave problema, que sufren rechazo. Perfecto. Entonces, eso además eleva mucho los costos, porque tenemos que buscar un paciente que sea histocompatible, se llama eso. Tenemos que buscar que el paciente no haya, este receptor no vaya a tener rechazo de las células. Por lo tanto, en este caso, las células mesenquimales no tienen rechazo, todo lo contrario, evitan el rechazo. Así que es una excelente noticia y nos da fuerza para seguir trabajando con estas ¿Muy células caro madres eso, doctor? mesenquimales. Este tratamiento, me refiero, estoy pensando en la salud pública. Sí. Estoy pensando en los pacientes con VIH. Y la verdad es que probablemente si uno suma lo que significa mantener a los pacientes con triterapia todo el resto de su vida, probablemente el tratamiento con células madres no va a ser tan caro. Además que estas son células madres mesenquimales, por lo tanto podemos usar células de un donante, digamos, que no sea histocompatible, no tenemos que buscar un tipo de célula. Entonces, cuando uno está hablando de unos tratamientos de este tipo, dependiendo un poco el lugar donde se haga y todo, pero podemos hablar de valores de entre $3.000 a $10.000 más o menos, una dosis de este tipo de células. Claro, lo que yo pensaba igual que usted. Decía, si se cura la gente, ¿cierto?, y se invierte en $3.000, digo, es mucho más barato que darle 20 años a una persona a triterapia. Exacto. Por eso Es que es una medicina con otro concepto. Y además que evitas las complicaciones que tiene todo el VIH, digamos, si el paciente
no solamente está requiriendo estos medicamentos, sino que igual va a tener enfermedades de tipo, digamos, pacientes que sufren diarreas, deshidratación y compromiso de su sistema inmune. Así que obviamente es una muy, muy buena posibilidad. Muy buena posibilidad. Bueno, vamos a entrar al neurofeedback, que es más o menos no es el tema de actualidad, el tema que usted nos venía a presentar hoy día, ¿no es cierto? ¿Qué es el neurofeedback para partir desde abajo? Bueno, el neurofeedback, habíamos comentado que vamos a empezar a hablar temas interesantes, de novedades médicas y todo eso. Ahora, el neurofeedback, yo siempre comento, lamentablemente la medicina es muy farmacológica, por lo tanto, cuando hay algunas terapias, como la cámara hiperbárica, como el neurofeedback y muchas otras tantas, la biofotomodulación también, se conocen poco porque no tiene, digamos, el apoyo ni el respaldo del marketing detrás. Pero el neurofeedback ya se estudia hace muchos años y tiene muy buenos resultados también. Y el neurofeedback, tal como uno, por ejemplo, entrena sus músculos, ¿ya? Y uno levanta pesa, no en mi caso en realidad, pero sí, mucha gente está en esta onda del fitness, menos mal, pero uno también, esto es como entrenar tu cerebro, hacer Perfecto. Que podamos tener, evitar un poco lo que se produce con los años, que es el deterioro cognitivo de la memoria, por ejemplo. Pero no solo eso, por ejemplo, sino que uno ve que esto se hace con unos aparatos, ahí los están mostrando, por ejemplo, ese precisamente es el aparato que yo tengo, se los voy a traer la próxima semana porque ahora lo estábamos usando con pacientes, pero eso es un cintillo que lo que hace es estimula las células del cerebro. Esto es una luz cercana al infrarrojo, emite a través de un diodo de láser. Eso penetra a través del casco, digamos, del hueso y llega al cerebro. Entonces, lo que empieza a hacer es estimular la oxigenación del cerebro. Y esto es lo que se llama un condicionamiento operante, porque tal como se veía ahí, esto va produciendo como cuando uno lo está usando, empieza a producir unos campanazos y va subiendo la pelotita. Ahí lo van a ver, por ejemplo. Y ¿No es Sergio Chilin que tiene este cintillo hace un mes puesto? Bueno, lo está usando, digamos. No sé, Sergio también lo tiene, lo usa. Porque Sergio, un colegio de India, prueba todo lo que... Sí, las tecnologías. Por ahí vamos a mostrar un poco que hace unos días ya usó el azul de metileno con muy buenos resultados, en realidad, que hablamos la semana pasada sobre eso. Sí, lo vimos el otro día, andaba como avatar. Exacto. Oye, bueno, mira, ahí se ve que va subiendo una pelotita, ¿Sí? un balón, y la idea es que esto es condicionamiento operante porque el cerebro, cuando se produce eso, es porque aumenta la oxigenación cerebral, ¿ya? O sea, está funcionando mejor el cerebro, está oxigenándose, y eso hace que uno se sienta contento, que suba más la pelotita, y esto es como lo mismo del famoso condicionamiento cuando el perrito siente una campanada y le dan comida, después siente la campanada y saliva, ¿ya? Y esto también se produce a nivel del cerebro, digamos. Por lo tanto, después de usarlo por lo menos unas 3 semanas, su cerebro va a funcionar mejor, lo va a tener más oxigenado probablemente. Y de hecho, dentro de los beneficios que se ven de esto, hay una cosa que se llama el acoplamiento neurovascular, ¿ya? Que en el fondo las neuronas empiezan a aumentar, fundamentalmente las neuronas gliales que se llaman, se produce angiogénesis, mayor cantidad de vasos sanguíneos, ¿ya? Y una mejor oxigenación. Por lo tanto, funciona mejor el cerebro. Entonces, ¿en qué enfermedades se ha utilizado? En muchas enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, ¿Pero en qué enfermedades, así como para que la gente sepa? Así le podemos bajar alguna. Una persona sana, ¿ya? O que nos creemos sanos. Por ejemplo, yo que digo, ¿sabes qué? Pero con los años uno va notando que va disminuyendo. Se te olvidan cosas. Se te olvidan cosas. Bueno, y otro de los graves problemas, digamos, es que el lóbulo frontal, donde actúa fundamentalmente en el caso de este cintillo, porque hay que recordar que esto se llama neurofeedback y esto se puede hacer también, por ejemplo, en una clínica. Hay clínicas donde trabajan psiquiatras y neuropsicólogos que te hacen un mapeo electroencefalográfico de todo el cerebro, ¿ya? Yo le aconsejaría a las personas, aquí en Chile existen esas clínicas, y de hecho, ya que te recordaste de nuestro amigo Sergio Chilin, Sergio lo hace también, y hay otras clínicas que lo hacen, y yo creo que la gente debería primero hacerse un diagnóstico, un mapeo cerebral en que se hace un electrocardiograma de todo el cerebro, y uno puede ver qué partes de tu cerebro no están funcionando.
También existen este cintillo que vieron ahí ustedes, el Mendi, y existen como 5 más dentro de los más importantes que mejoran la función. ¿Ve? Ahí estamos viendo, ese es el Mendi que yo les decía, que funcionan además con el teléfono, y uno se va entrenando. O sea, después de 3 semanas va a mejorar tu capacidad, y por eso lo presentan ahí precisamente como mejora tu salud cerebral, comenzando hoy día mismo y haciendo este entrenamiento. Ese es otro de los equipos, que es un equipo del Muse. Ya, pero entonces sería como para el estrés, Bueno, para entrenar el cerebro, que a veces se va poniendo un poquito más lento. la memoria, el el estrés. Hay mucha gente que con los tiempos se le empiezan a olvidar las cosas. Sin ir más lejos, a mi doctor se me ha empezado a olvidar llegar a la casa. Y es grave. Y a varios más aquí, Es grave. Hemos tenido problemas por eso. Nadie me Y cree. no te entiende. Bueno, que me pierdo. Entonces yo digo que tengo que usar te regalen este cintillo. Tengo que ¿ya? tener este cintillo, este El tratamiento. Mendi se llama este cintillo, ¿ya? Puede salvar familias. Exacto. Bueno, Patrimonio. es que ¿sabes qué? Hay otra cosa súper importante ahí, que es el enfoque. Nosotros hemos perdido un poco lo que es el enfoque y la atención, y fundamentalmente es por estos aparatitos, los celulares, porque el celular está todo el día llegándote mensajes, llegándote correos, viendo el Instagram, viendo Facebook, y eso finalmente te quita un poco de la parte, digamos, de la concentración, que es fundamentalmente el lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene muchas funciones muy importantes, pero fundamentalmente una es la atención, el enfoque, ¿ya? Y ese es fundamentalmente el lado izquierdo el lóbulo izquierdo del lóbulo frontal, y el lado derecho es la regulación de las emociones, que son las cosas en las cuales estamos fallando en estos tiempos, precisamente porque estamos bombardeados por noticias, problemas del Senado, de la delincuencia. Lógico. Entonces estamos todos estresados además, y por lo tanto estos aparatitos nos sirven precisamente para lograr enfoque nuevamente. Y como te digo, estos entrenamientos, uno lo hace, lo utiliza por lo menos unas 3 semanas y va a lograr mejores efectos. Se está utilizando, tal como decíamos, en depresión bipolar, Mira. en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer. Esto es parte de protocolos de tratamiento, no es solamente que la persona se haga esto. Es bueno hacerse primero una evaluación por un neuropsicólogo para ver qué partes de tu cerebro pueden estar alterados o no funcionando bien. En niños del espectro autista también se utiliza con buenos resultados. Doc, ¿y los tratamientos son una vez a la semana? Idealmente... 2 veces, 3 veces a la semana. Puede ser 3 veces a la semana, e incluso puede ser diario, ¿ya? Uno puede hacer diario porque puede hacer 5, 10 minutos o incluso 15 minutos, ¿ya? Hay otros aparatos que funcionan prácticamente de forma automática, como lo que estamos mostrando ahí, que es ahora en cámara, que es la biofotomodulación, que yo lo he estado conversando. Estas son técnicas que se asocian. Hablamos de azul de metileno, de biofotomodulación. La biofotomodulación es incidir luz LED cercano al infrarrojo, que estimula, tal como vemos ahí, la producción de vasos sanguíneos, mejora la función de la mitocondria porque la oxigena. Ese es otro aparato súper interesante y les voy a comentar eso. Ese es otro aparato que tiene un cintillo que funciona en la parte cerebral, ¿ya? Y tiene también, si me van a pasar la otra imagen, ahí lo vamos a ver, y tiene también en la zona del abdomen. ¿Y esto qué tiene que ver? Ahí, por ejemplo, se ve, esta es una imagen muy linda, digamos, de un niño, porque en el abdomen se llama el segundo cerebro, pero la verdad es que hemos visto que en el intestino existen más neuronas incluso que en el cerebro. Por lo tanto, se ha visto, por ejemplo, que la serotonina, que es un importante neurotransmisor que disminuye en personas, por ejemplo, con depresión, se produce fundamentalmente en la relación entre la microbiota, que son las bacterias que hay en el intestino, y las neuronas. El 80% de la serotonina que se produce en el organismo no lo produce el cerebro, sino que lo produce el intestino. Mira. Por lo tanto, el intestino funciona aquí como un segundo cerebro y probablemente tiene mucha importancia. Entonces, esos equipos están haciendo fotomodulación o biofotomodulación no solamente a nivel cerebral, sino que a nivel intestinal, mejorando la microbiota intestinal. Se ha visto también en muchos cuadros de depresión
De hecho, en los niños con autismo, mucho de la mejoría que hay es a través de la alimentación, de mejorar, digamos, disminuir la ingesta de gluten. Por lo tanto, en estos tiempos es muy importante, además, la nutrición, no solamente pensar en una dieta, sino en alimentarse por ejemplo, bien. disculpe, doctor, ¿y uno se podía hacer cintillo para la casa? Sí, de hecho, Por ejemplo, usted me dice, Rodríguez, usted se le están olvidando cosas y el neuropsicólogo encontró aquí un problema, tiene quemado medio cerebro, utilice esta máquina, este cintillo, y me lo pasa para que lo utilice una semana en la casa, por ejemplo. sí, Ah, perfectamente. perfecto, Sí, perfecto. de hecho, te lo puedes llevar a la casa. Lo que pasa es que tú lo vas a utilizar probablemente 10 minutos, entonces lo más probable es que te lo mandemos en un sistema para que tú, tal como Para que lo haces ocupen un otros también, Uber pues. Eats, lo vas a utilizar y después Claro. lo utilizamos con otra persona Claro. para poder Sacarle sacar rendimiento. un buen rendimiento. Porque y ¿cuánto se beneficio. utiliza más o menos? Se supone que con 10 minutos diarios es suficiente, pero ya cuando es avanzado uno lo puede utilizar incluso 15 minutos. 15 minutos. Yo este fin de semana tuve la experiencia, por ejemplo, de utilizarlo, yo estaba haciéndolo yo en la casa, digamos, y no lograba subir más de un 15% mi función neuronal del cerebro. Y se lo pasé a mis hijos chicos, que vino un día para acá, Constanza conmigo, y ella se lo puso y llegó a 70. Y después se lo pasé a Renato, mi otro hijo, y llegó también a 70. O sea, ahí se da cuenta uno que los niños tienen buen funcionamiento cerebral, viven más tranquilos, más felices, no necesitan meditar y obviamente por la edad tienen mejor función cerebral y de vasos sanguíneos. Doctor, gracias por traernos estos tratamientos alternativos, gracias por mostrarnos estos caminos también que hay, además que son muy diferentes, ¿no? Y que tienen siempre que ver con la medicina regenerativa, con los tratamientos más modernos, así es que preste el cintillo. Voy a traerlo la próxima semana sin falta y vamos a partir con esa parte. Quíteselo a Chile y lo trae. Bueno, Exacto. Gracias, doctora. Le doy un abrazo gigante. Que esté muy Igual, bien. El doctor Ríos Sereley. Muchas gracias a ustedes por la sintonía, por el cariño. Nos encontramos. Muchas gracias.